Pero aún así sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted no decidió nacer, pero tampoco usted decidió vivir. Alguien decidió por usted. Usted vino a la tierra sin nada y cuando se vaya, tampoco se va a llevar nada. Usted está viendo, no importa el poder, la riqueza, toda la magnitud que usted logra aquí en la tierra, aún así se va a morir. Porque la palabra de Dios dice, es necesario que el hombre muera, pero después de esto viene el juicio. Por eso el Señor dice en su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios te bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Cuando lo espiritual trasciende la razón, pensamos, analizamos, calculamos, pero recordemos algo y es lo siguiente. Nosotros tenemos una razón, tenemos pensamiento, pero tenemos una naturaleza caída. Y esta naturaleza caída no puede entender las cosas que son del espíritu, porque la palabra incluso lo dice, que el hombre natural, es decir, el hombre que piensa naturalmente, no puede entender las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no la puede discernir. En cambio, el espiritual sí. Por eso es que cuando el Señor le dijo en un momento a la samaritana, dijo, Dios es espíritu y Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ahora, lo espiritual trasciende la razón. Recordemos esto, y es que en un momento Job estaba pasando una prueba la cual él no podía entender. Y vinieron sus amigos con la razón. Cuestionaron a Job por lo que Job estaba viviendo. En la parte humana siempre vamos a decir, ¿y qué le habrá pasado a ese hermano o a esa hermana que está pasando por ese proceso? Pero hay algo espiritual que usted y yo no lo vamos a entender. Por eso es que cuando la mujer de Job ve que Job mantiene su integridad, le dice, y todavía tú te mantienes íntegro ante Dios, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job a su mujer? Como mujer fatua has hablado, Jehová dio, Jehová quitó. Y aún así mantuvo su integridad. Ahora Job no podía entender el proceso que él estaba viviendo, porque en su razón no podía entender cómo el omnipotente, el Dios todopoderoso, lo estaba probando. ¿Por qué? Porque Job pensaba como un hombre y analizaba como un hombre. Ahora, cuando Dios se le presenta a Job, le dice esta palabra, ¿dónde estabas tú? Dímelo si tienes sabiduría o inteligencia cuando yo hice los cielos y la tierra. Házmelo saber. Job no encontró una palabra para poderle explicarle al Creador lo que el Creador le había preguntado. Hay cosas que nunca la vamos a entender. La Biblia dice que ahora vemos por espejo oscuramente, pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceré cómo fui conocido. Por eso muchas personas no pueden entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha y son pocos las que la encuentran. El trecho es el camino que lleva a la salvación y son pocos las que la encuentran. ¿Por qué? Porque esos pocos no son quizás intelectuales, no son quizás gente que buscan la razón, sino que buscan el camino del Espíritu. Por eso es que en un momento la palabra de Dios dice que Dios ha entorpecido la sabiduría del hombre. El hombre, ¿por cuánto? Por cuanto se hicieron sabios en su propio razonamiento, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha querido cuestionar. Eso fue lo que pasó con los escribas y los fariseos. Que los escribas y fariseos ya se habían hecho doctores de la ley, basado a su conocimiento en todas las cosas, buscaban una razón, pero se olvidaron de las cosas espirituales. Por eso cuando Nicodemo se presenta delante de Jesús, le dice a Jesús, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios.
Nicodemo tenía que tener un nuevo conocimiento, un nuevo nacimiento. Aunque tenía el conocimiento, no tenía un nuevo nacimiento. Volvamos nuevamente al caso de Job. Cuando Job ve que Dios se le presenta en un torbellino, entonces ya él empieza a mirar las cosas desde otro punto de vista espiritualmente. ¿Qué dice Job? De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso no podemos cuestionar cuando Dios trata con una persona en el sentido espiritual, porque hay cosas que usted y yo no la vamos a entender. Está la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia por su espíritu, porque Dios dejó su espíritu. ¿Y qué dice la palabra cuando el Señor se iba? Dijo, yo enviaré mi espíritu, el consolador, el cual guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día se han levantado intelectuales, que no es malo tener el conocimiento, no es malo ser sabio, pero hubo un hombre que fue el hombre más sabio en el mundo y en la tierra, llamado Salomón. Y este hombre se dio cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y que un mismo acontecimiento le pasaba, tanto al sabio como al necio, los dos morían. Entonces dice Salomón, me di cuenta que todo esto era vanidad, en el libro de Eclesiastés. Pero si nos vamos al libro de los Proverbios, Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú temes a Dios y guardas sus mandamientos, tú eres sabio. ¿Por qué? Porque empiezas a mirar en el espíritu, porque Dios no se puede buscar por la razón. Porque si lo buscamos por la razón, no vamos a entender, porque Dios es demasiado grande. Como él lo dice en el libro de Isaías, así como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son inescrutables, son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Dios todo lo sabe, es el soberano. Nosotros vivimos en una mente con una naturaleza caída que no podemos entender a Dios si no es a través de la fe. Por eso la palabra de Dios dice, es pues de la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe muchos alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Por la fe. Caminaron en la fe, vivieron en la fe y andaron en la fe. Por lo tanto, hermano, nosotros como gentes naturales no podemos entender la magnitud de la gloria de Dios en nuestro razonamiento, sino que a través del Espíritu nos acercamos a Dios. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque vea que todo parece oscuro, tiene que creer, porque la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Por eso Job cita cuando vio a Dios en un torbellino que se le presentó y dijo, era que de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Había una razón en Job, pero cuando Job pudo tener ese acercamiento con el Padre, con el Señor, ahora Job entendió por qué le estaba siendo procesado. Hay procesos en la vida que usted y yo no los vamos a entender, pero aún así sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, hermano, usted me dirá, hermano, ¿y qué debo de hacer yo? Bueno, buscar a Dios en el Espíritu, amar a Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre pensamientos que van a divagar. La palabra nos enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 26 y el verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando ahí a través del profeta Isaías? Que Dios te va a dar paz a pesar de la circunstancia en que usted y yo estemos viviendo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están alineados al cielo. Por eso la palabra de Dios dice en un momento, hablando, Pablo dijo, porque nada hemos traído a este mundo, tampoco nada podremos llevar. Usted no decidió nacer, pero tampoco usted decidió vivir. Alguien decidió por usted. Usted vino a la tierra sin nada y cuando se vaya,
tampoco se va a llevar nada. Usted está viendo, no importa el poder, la riqueza, toda la magnitud que usted logra aquí en la tierra, aún así se va a morir. Porque la palabra de Dios dice, es necesario que el hombre muera, pero después de esto viene el juicio. Por eso el Señor dice en su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo que nosotros creemos los cristianos, que pronto vendrá el Señor y nos levantará y nos librará de este cuerpo de muerte, como lo dijo el apóstol Pablo. En un momento cuando decía, lo que yo quiero hacer, esto no hago, mas lo que no quiero hacer, esto hago, porque veo una ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me quieren llevar cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios, él decía, por Cristo, porque él sabía que pronto iba a venir una redención, que es lo que la iglesia espera. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que te quieren quitar la fe. ¿Qué es lo que quieren hoy en día? Te quieren quitar la vida espiritual. No quieren que tú camines en el espíritu, sino que camines en el conocimiento de la razón. Que viva una vida de razón, una vida de cuestionamiento, una vida de sabiduría humana, que es lo que el diablo está haciendo hoy en día con las personas. Le ha quitado la espiritualidad. La iglesia de hoy no se parece a la iglesia de antes. La iglesia de antes era una iglesia espiritual. Conocía la palabra, pero buscaba a Dios en el espíritu. Yo no puedo acercarme a Dios basado en un concepto humano, porque Dios es espíritu y el Señor quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Y usted me dirá, hermano, lo que pasa es que hay mucha gente que Dios le está hablando y diciendo cosas. Sí, es verdad, Dios le habla, el problema no es Dios o lo que ellos dicen, sino su interpretación. Porque muchas veces se dejan mover de sus emociones y Dios se está tratando con ellos, pero sus emociones lo traicionan porque razonamos. Y esto es un asunto espiritual. Por lo tanto, yo hoy quiero decirte esta palabra. Dios es espíritu. No lo puedes entender sino a través de su palabra. Y su palabra es un espíritu y ellas son verdad. Por eso Jesús dijo, mis palabras son verdad y ellas son vida. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Jesucristo, cuando vino al mundo, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio el poder, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hermano y amigo, no dejen que te quiten tu relación espiritual por conceptos teológicos mal fundamentados. No dejen que te quite tu relación espiritual. Acércate a Dios, ayuna, ora, busca a Dios como tú lo buscabas antes. No te dejen volver de este sistema, de este mundo que te quiere desenfocar de la presencia del Señor. Por lo tanto, el Señor nos habla hoy en día de decir, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de acercarnos a la presencia del Señor, entendiendo que Dios se conoce por el Espíritu. Y quiero terminar con esto. Un joven rompió una Biblia, hablando acerca de que la Biblia Reina Valera está llena de errores. Este muchacho, sin saber lo que ha hecho, empezó a cuestionar según su sabiduría de él, porque él entendía que en el original no está esto. El original no existe. Nadie tiene el original. Nosotros hemos caminado bajo copias y muchas copias de la palabra de Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios, esa Reina Valera, no ha perdido la esencia de lo que Dios quiere hablarle al hombre. Por lo tanto, ese joven que rompió la Biblia, esa persona lo hizo porque querer razonar y hacer cosas. A la verdad, va a tener su consecuencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sagrada. Por lo tanto, hermano, yo te exhorto que busque a Dios. No te dejes llevar de fábulas y estratagemas humanas. El Señor está ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, comparte, dale like para que esta palabra siga llegando. Shalom.